abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar. La ciudadanía plantea que, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI en el primer trimestre de este año en ciudades mexiquenses, en promedio 77% de las personas encuestadas se siente inseguras. La operación política electoral del PRI en el Estado de México a lo largo de la historia ha tenido como base en todos los comicios en disputa la promesa de acabar con la pobreza, la desigualdad y las diferentes violencias. Evidentemente, esos ofrecimientos no solo no se han cumplido, sino que los distintos candidatos han utilizado las crisis en su beneficio o conveniencia para postularse como estandartes del cambio y la transformación. En los hechos, las políticas sociales para revertir los problemas han sido poco efectivas. Soy Elia Almanza. En esta quinta y última entrega del serial PRI en el Estado de México, Ganar o Morir, revisaremos en qué condiciones se encuentra la pobreza, la desigualdad y las diferentes formas de violencia social en la entidad de cara a las elecciones de este 2023. En los últimos 3 sexenios en el Estado de México, la descomposición social y la percepción sobre los altos índices de inseguridad no solo se han mantenido, sino que se encuentran al alza, lo cual, de acuerdo con el académico Gerardo Rodríguez, es muestra de que no ha sido efectivo el combate a los delitos más comunes, como el robo o la extorsión, que afectan directamente en el día a día a las y los mexiquenses. Lamentablemente no ha habido una mejora en la percepción de los mexiquenses en términos de inseguridad. Entonces esto pues debe de alertarnos a los que analizamos estas cifras, porque hay algo que no se ha hecho bien en los últimos años, ¿no? El Atlas de la Seguridad del Estado de México es un proyecto de investigación elaborado entre autoridades locales y la academia y el colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Se trata del primero que se realiza en el Edomex y engloba un diagnóstico, datos estadísticos y propuestas para entender la crisis de las violencias. Uno de los editores, Raúl Benítez Manaut, reconoce que tomando la media de 100,000 habitantes, algunos delitos se han reducido, pero advierte que no se ha podido resolver los que afectan directamente a la ciudadanía. En el tema del robo a vivienda, casas de habitación, es una de las estadísticas que las autoridades del Estado de México le tienen que poner más atención. El Atlas destaca que la inseguridad es consecuencia de la desigualdad económica, social y espacial, pobreza, discriminación por clase social, raza, religión, sexo y color de piel. Esto puede generar polémica por ser un planteamiento que criminaliza la pobreza. Sin embargo, el estudio señala que esta relación busca poner en contexto un fenómeno desde la perspectiva de las malas condiciones de los barrios de asentamientos. Estos son problemas estructurales en el Estado de México que no han sabido resolver los últimos gobernadores, ¿no? Ni los presidentes municipales. Creo que ese es el gran problema que tiene, el gran drama que vive en materia de seguridad en el Estado de México. Una descoordinación entre alcaldías y el gobierno estatal. El gobierno estatal tiene un número muy bajo de policías estatales que requiere, en comparación, por ejemplo, con lo que tiene la Ciudad de México, la relación es casi de 5-1 la diferencia. ¿Cuál es el tema? Que hay policías preventivos en el Estado de México, pues que a lo mejor no están ayudando a la prevención real del delito. Nada más cazando con tu gorro. Oficial, ¿por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Por qué me quiere arrancar mi teléfono? ¿Que no tienen facultad? No. Estamos llegando a las disposiciones como de costumbre porque vienes de otro estado. Y uno de los oficiales me quiere retirar mi... Está diciendo que no, que sí tiene la facultad y ahorita ya quiere golpear a uno de mis compañeros. En el país, 10 entidades concentran el 68.23% de la población en pobreza. Y con ese rubro lo encabeza el Estado de México, con más de 9.2 millones de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas. Otra de las variables a destacar por ambos investigadores y que se subraya en el propio Atlas es la violencia de género y la violencia feminicida. El Estado de México, el municipio de Ecatepec, que es el municipio donde más se producen feminicidios en el país,
El Estado de México efectivamente es la entidad con mayor cantidad de homicidios y feminicidios. 8 mujeres mueren a la semana violentamente y en 2022, 2.758 niñas y mujeres fueron asesinadas. El primer trimestre de este año hubo 374 robos diarios. Y detrás de cada muerte está el luto que embarga a cientos de familias. Yo, su servidora, fue víctima de un secuestro hace casi 20 años y puedo decirles que estoy decidida a hacer lo que tengamos que hacer para que en el Estado de México disminuyamos la incidencia delictiva. Pero, ¿por qué, con más de 93 años en el poder, el PRI, siendo un partido que se supone tiene tiempo y recursos para un buen diagnóstico de los problemas, no ha podido revertir estas crisis? Mira, los datos son terribles. Aquí sí el Estado de México, por eso es que salen los más altos niveles de impunidad, porque tiene una de las tasas más bajas de fiscales, investigadores locales y también de jueces a nivel nacional. Es por eso que el Estado de México se coloca en el lugar número 1 de impunidad, porque tiene una alta incidencia delictiva y pocos investigadores e impartidores de justicia. Y también el estado de la justicia, lo que es el panorama de cómo se distribuyen los jueces en el Estado de México, sí es un estado difícil, es un estado lamentable. Mayor independencia de los poderes judiciales y las fiscalías en el Estado de México y también recursos. Ahí el Estado de México, y esto no depende del gobierno estatal necesariamente, pero tendrá que haber una coordinación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, para darle más recursos a la Fiscalía Estatal y también al Poder Judicial del Estado. México, para dar una idea, es juntos El Salvador, Honduras y Guatemala. Y si nos ponemos en el escenario mexicano, la población del Estado de México es superior a 10 estados de los menos poblados del país. Entonces, en sí, el Estado de México se puede considerar en tamaño, pues tiene dimensiones de un país. La próxima gobernadora tendrá el reto primero de coordinarse mejor, no solamente con los gobiernos municipales. Esa es su primera labor. Este panorama general y el reto de la próxima gobernadora, sea del partido que sea, en materia de pobreza e inseguridad, nos permite adentrarnos en uno de los temas que más preocupan en la jornada electoral, la violencia política de género. De acuerdo con la periodista Verónica Veloz, la violencia política de género se recrudece en estos contextos, con agresiones físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, económicas e incluso puede llegar hasta el feminicidio. Este tipo de violencia son todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidores, servidoras públicas que se dirigen a una persona a una mujer sobre todo, por el simple hecho de ser mujer y en cuestión de género sobre todo, ¿no? Y que atenta, ¿no?, de manera y tiene un impacto diferenciado en ella o les puede afectar de manera desproporcionadamente, sobre todo con el resultado, ¿no?, o el objetivo de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, ¿no?, incluyendo el ejercicio de su cargo. Destaca que el Instituto Electoral Local es una de las instancias encargadas de vigilar que no se cometan este tipo de agresiones, sobre todo en un proceso electoral. Pero como hemos visto en otras entregas, el IEM ha dejado mucho que desear. ¿Cómo se puede dar crédito a un instituto electoral que al interior tolera violencia política, incluso de mujeres contra mujeres? Y este tipo de violencia, ¿no?, yo te la narro, ¿no?, en el libro en el que colaboré con Bernardo Barranco en El regreso del infierno electoral, donde doy mi testimonio, ¿no? Doy mi testimonio sobre lo que viví, lo que fui testigo, ¿no?, y de lo que presencié, ¿no? Un abuso de poder, hostigamiento laboral y acoso laboral, ¿no? Este tipo de violencia en donde no solamente ya es de un puesto jerárquico alto hacia sus subalternos, sino incluso ya está en sus propios pares. Como titular de Comunicación Social en el Instituto Electoral del Estado de México, Verónica Veloz fue víctima de acoso, hostigamiento laboral y violencia política de género. En 2021, en plena pandemia y con el proceso electoral en puerta, la recién llegada consejera presidenta Daniela Durán Ceja enfocó sus esfuerzos en dividir el consejo y obstaculizar el trabajo de otras mujeres.
las direcciones, las unidades, que es como está conformada prácticamente la estructura del Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Y de ahí hacia abajo, porque ya es una violencia que además, como lo narro en el libro, ya de manera más detallada, se puede ver, ¿no?, a través de las sesiones públicas, ¿no? Ahora sí que afortunadamente, ¿no?, los testigos están, ¿no?, a flor de piel. Veloz se vio forzada a salir de la institución ante la constante solicitud de trabajo excesivo y sin sentido. Pero el resultado es los despidos, ¿no? Despidos injustificados, ¿no?, sin una razón, sin un fundamento y sobre todo sin el consenso, ¿no?, de todas las consejeras y el consejero electoral, ¿no? Entonces, hasta la fecha, yo sigo sin saber el motivo, ¿no? Y de esto ya vamos, yo dejé el cargo en diciembre del 2021 y pues hasta el momento sigo sin saber el motivo. Señala que ante un contexto así, lo más peligroso es normalizar las violencias. Por el contrario, insiste, se debe atacar estas prácticas en todos los frentes y exigir que el IEM transparente la forma en que aborda estos temas y cómo se encuentra la unidad de género para resolver los casos denunciados. Si no se garantiza justicia al interior, no se hará hacia afuera, sobre todo ahora, con un proceso electoral que involucra a 2 candidatas mujeres. Creo que el reto principal para el Instituto Electoral del Estado de México es sobre todo ser garante, ¿no?, y que volvamos a tener la confianza y la credibilidad, ¿no?, sobre todo porque nos está debiendo. Para empezar, este es un proceso electoral completamente particular. Primero, como bien lo has mencionado, Elia, el Estado de México es una entidad donde prevalece la violencia, ¿no?, y de todos los tipos. Lamentablemente, encabeza los índices por feminicidio a nivel de todo el país, ¿no? Entonces, creo que a eso se van a tener que enfrentar las 2 candidatas de entrada. Los diferentes tipos de violencia en el Estado de México, destacando la violencia contra las mujeres, así como la pobreza y la desigualdad, han sido utilizados como bandera política para las promesas de campaña, para la foto, o en el peor de los casos, se ha incurrido en corrupción sobre estas crisis. El resultado ha sido que persiste en la ciudadanía un hartazgo social muy importante, que quizá sea el detonante de que ahora el PRI viva una de sus batallas más difíciles en el Estado de México ante el empuje de Morena. Mi nombre es Elia Almanza. Gracias por habernos acompañado en este serial de La Octava, PRI en el Estado de México, ganar o morir. Esperamos sus valiosas opiniones, que siempre serán necesarias para enriquecer el trabajo periodístico y mejorar el debate. Hasta la próxima. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. El cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y seguridad del país. Y salió a votar.